a veces no es lo que ves. Es lo que sientes que no encaja. Él pensó que estaba protegiendo a alguien. Pero en realidad, estaba huyendo de algo viejo. Y cuando finalmente entendió lo que pasaba, ya no podía seguir mirando hacia otro lado. El sonido del metal golpeando suavemente rompía el silencio del taller mientras la luz de la tarde entraba en diagonal. Bruno tenía las manos ocupadas, pero la mente en otro lado. Había algo que no terminaba de encajar desde hacía días. No era un problema visible, era una sensación. Y esta vez, no lograba ignorarla. El sonido metálico volvió a repetirse, constante, casi hipnótico. Bruno no levantó la mirada de inmediato. Ya sabía de memoria ese tipo de ruido, como sabía distinguir cuando algo estaba mal incluso antes de tocarlo. Ajustó la herramienta con precisión, giró apenas la muñeca y el motor respondió mejor. No perfecto, pero lo suficiente como para que el dueño del auto, que esperaba a unos metros, respirara con alivio. Bruno se limpió las manos en un trapo oscuro que ya había absorbido demasiados días iguales. Asintió con la cabeza, sin necesidad de decir mucho. No era un hombre de explicaciones largas. Si algo podía resolverse, lo resolvía. Y si no, encontraba la forma de sostenerlo sin que se notara demasiado. El taller era su lugar. No porque le gustara especialmente, sino porque ahí todo tenía sentido. Las cosas fallaban por una razón. Y si encontrabas esa razón, podías arreglarlas. Era simple. Predecible. Controlable. A diferencia de otras cosas. Cuando salió un momento a la calle para tomar aire, el ruido del tráfico le pareció más lejano de lo normal. Se apoyó apenas contra la pared, mirando sin mirar. Había algo que no terminaba de encajar desde hacía días, aunque no sabía bien qué era. No era un pensamiento claro, ni una preocupación concreta. Era más bien una sensación. Como cuando un motor suena distinto, pero todavía no puedes explicar por qué. Volvió al trabajo sin darle demasiado espacio a esa incomodidad. Siempre hacía lo mismo. No detenerse. No quedarse mucho tiempo en lo que no tenía forma. Había aprendido, sin darse cuenta, que pensar demasiado en ciertas cosas solo abría puertas que después no sabía cerrar. Y él no era alguien que dejara cosas abiertas. A media tarde, mientras organizaba unas piezas, recordó algo que no venía al caso. O al menos eso intentó convencerse. Una imagen rápida, casi borrosa, de un momento que había preferido enterrar hacía años. No fue el recuerdo completo, solo la sensación que lo acompañaba. Esa mezcla de vergüenza y enojo contenida. La forma en que había aprendido, desde entonces, a no exponerse más de lo necesario. No necesitaba repasarlo. Ya lo conocía demasiado bien. Por eso ahora, cada vez que algo se salía de lo esperado, algo dentro de él reaccionaba antes de que pudiera entenderlo. Como si una parte suya estuviera siempre alerta, anticipando el golpe antes de que ocurriera. Terminó la jornada más tarde de lo habitual. No porque hubiera más trabajo, sino porque le costó cerrar. Había revisado 2 veces lo que normalmente revisaba una sola. Ordenado cosas que ya estaban en su lugar. Movimientos pequeños, casi imperceptibles, pero que decían más de lo que él mismo quería reconocer. Cuando finalmente apagó las luces del taller, el silencio le resultó incómodo. En el camino de regreso, la ciudad seguía su ritmo de siempre. Gente entrando y saliendo de lugares, conversaciones cruzadas, luces encendiéndose poco a poco. Bruno caminaba entre todo eso sin detenerse, como si estuviera acostumbrado a no pertenecer del todo a ningún lugar. Al llegar,
notó algo apenas cruzó la puerta. No era evidente. Nada estaba fuera de lugar. Pero otra vez esa sensación. Observó con discreción. Un gesto distinto. Una respuesta más corta de lo habitual. Una mirada que evitaba quedarse demasiado tiempo. Detalles pequeños, casi insignificantes. Pero Bruno no era de los que ignoraban ese tipo de cosas. No dijo nada. No preguntó. No hizo falta. Se movió como siempre, ocupándose de lo necesario, manteniendo la calma que lo caracterizaba. Desde afuera, todo seguía igual. Por dentro, no tanto. Mientras hacía lo de todos los días, empezó a reconstruir mentalmente los últimos momentos. No como alguien que sospecha, sino como alguien que intenta entender. Aunque en el fondo ya había una tensión que no era solo curiosidad. Era algo más antiguo, más profundo. Esa incomodidad creció cuando recordó que no era la primera vez que notaba algo así. Solo que antes lo había dejado pasar. Había preferido pensar que era imaginación suya, cansancio, cualquier cosa que no implicara detenerse a mirar de verdad. Pero ahora era distinto. Había una ausencia difícil de explicar. No física, no necesariamente. Era otra cosa. Como si algo en la otra persona ya no estuviera del todo presente. Y eso, sin saber por qué, le generaba una inquietud que no lograba apagar. Intentó convencerse de que no era nada. Que estaba exagerando. Que no todo tenía que significar algo más. Pero cada vez que repetía esa idea, algo en su interior se resistía. No era paranoia. Era una sensación conocida, la misma que había ignorado en el pasado, y que después le había pasado factura. Se detuvo un momento, casi sin darse cuenta. No hizo nada distinto, pero por dentro algo se tensó. Como si una línea invisible se hubiera marcado. Todavía no sabía hacia dónde llevaba, ni qué significaba realmente. Pero sabía que no iba a poder ignorarla mucho más. Esa noche no pensó demasiado en ello. O al menos eso intentó. Se mantuvo en lo práctico, en lo inmediato. Como siempre. Pero había algo que ya no encajaba del todo en su rutina. Algo pequeño, silencioso, pero persistente. Y aunque nadie más parecía notarlo, para Bruno eso era suficiente. Porque cuando algo empezaba a cambiar, él lo sentía antes que nadie. Y esta vez, no parecía algo fácil de arreglar. A la mañana siguiente, Bruno llegó al taller antes de lo habitual. No era necesario, pero tampoco encontró una razón para quedarse más tiempo en casa. Encendió las luces, abrió el portón y dejó que el aire frío entrara sin apuro. Todo estaba en su lugar. Todo funcionaba como debía. Y, aún así, había algo que ya no se sentía igual. Intentó concentrarse en lo de siempre. Revisó un motor, ajustó piezas, hizo lo que llevaba años haciendo sin pensarlo demasiado. Pero ahora, incluso en medio de ese ritmo que siempre lo sostenía, su mente se desviaba. No hacia algo concreto, sino hacia esa sensación persistente que no lo soltaba. Se descubrió mirando el reloj más veces de lo normal. No por impaciencia, sino como si estuviera esperando algo que no sabía nombrar. Cada tanto, sin darse cuenta, su atención se iba hacia el mismo lugar, como si necesitara confirmar algo, o prepararse para ello. Cuando salió un momento a comprar algo rápido, el movimiento de la calle le resultó más pesado que otros días. Caminó entre la gente sin detenerse, pero observando más de lo habitual. No era curiosidad. Era vigilancia, como si todo pudiera decirle algo si miraba lo suficiente. Y ahí fue cuando lo volvió a notar. Un gesto breve. Una actitud distinta. Nada evidente, nada que alguien más habría señalado. Pero para Bruno,
fue suficiente. No coincidía con lo que conocía. No encajaba con lo que había sido siempre. Siguió caminando, pero esa pequeña señal quedó dando vueltas en su cabeza más de lo que debería. Intentó bajarle el peso, decirse que no era nada, que estaba exagerando. Pero esa explicación no terminaba de sostenerse. Porque no era la primera vez en esos días. Al volver al taller, el ruido de las herramientas ya no lograba cubrir lo que pasaba por dentro. Trabajaba, sí, pero no con la misma claridad. Había una tensión sutil en sus movimientos, como si su cuerpo estuviera presente, pero su mente en otro lugar. A media mañana, alguien le habló y él tardó en reaccionar. No porque no hubiera escuchado, sino porque estaba demasiado concentrado en ordenar algo que no lograba entender. Respondió con normalidad, como siempre, pero por dentro sabía que algo estaba cambiando. No en los demás. En él. Durante los siguientes días, esa sensación dejó de ser algo aislado. Aparecía en distintos momentos, en distintos lugares. En el taller, en una visita breve, en una conversación que se cortaba antes de tiempo. Pequeños detalles que, por separado, podían parecer insignificantes. Pero juntos empezaban a formar algo más difícil de ignorar. Bruno comenzó a observar con más atención. No de manera evidente, no como alguien que busca pruebas. Era más sutil que eso. Pero constante. Y ahí fue donde algo empezó a torcerse. Porque ya no estaba mirando desde la calma, estaba mirando desde un lugar más antiguo. Uno que no tenía que ver solo con el presente. Cada gesto distinto le generaba una incomodidad desproporcionada. Cada cambio mínimo le despertaba una alerta que no lograba apagar. No era solo lo que estaba pasando ahora. Era lo que eso le hacía recordar, aunque no lo dijera en voz alta. Esa sensación de quedar expuesto. De no haber visto venir algo importante. De haber sido el último en darse cuenta. No necesitaba pensar mucho para que su cuerpo reaccionara. Era automático. Sin darse cuenta, empezó a cambiar también su forma de estar. Se volvió más callado. Más atento, pero de una forma tensa. Como si estuviera esperando confirmar algo que todavía no tenía forma, pero que sentía cada vez más cerca. En una de esas tardes, mientras regresaba a casa, intentó ordenar lo que le pasaba. No quería caer en conclusiones apresuradas. No era su estilo. Siempre había sido alguien práctico, de hechos claros. Pero esto no era claro. Y eso lo incomodaba más de lo que quería admitir. Porque cuando las cosas no son claras, uno llena los espacios. Y Bruno, sin darse cuenta, ya estaba empezando a hacerlo. Recordó momentos del pasado que no tenían relación directa con lo que estaba viviendo ahora. O al menos eso parecía. Pero la emoción era la misma. Esa mezcla de vergüenza, de exposición, de haber quedado en un lugar que no supo manejar. Había aprendido a evitar eso a toda costa. A controlar. A anticipar. A no confiar demasiado en lo que no pudiera sostener. Y ahora, sin querer, sentía que algo se le estaba escapando. Cuando llegó, todo parecía normal. Demasiado normal. Y eso, lejos de tranquilizarlo, le generó más inquietud. Observó en silencio, no buscando confirmar algo concreto, sino tratando de entender si esa sensación tenía base, o si todo estaba en su cabeza. Pero había detalles que ya no podía ignorar. Respuestas más cortas. Ausencias que antes no estaban. Una forma distinta de estar presente, como si algo faltara aunque la persona estuviera ahí. No dijo nada. No era el momento. O tal vez no sabía cómo hacerlo sin mostrar más de lo que quería. Pero su forma de actuar cambió. Se volvió más reservado. Más medido. Menos espontáneo.
como si estuviera protegiéndose de algo que todavía no terminaba de ocurrir, pero que ya sentía cerca. En el taller, esa tensión empezó a notarse. No de manera evidente, pero sí en pequeños errores, en distracciones que antes no tenía. En la forma en que se quedaba unos segundos más de lo necesario mirando algo que no requería tanta atención. Alguien le comentó algo sin importancia, y él reaccionó con más dureza de la necesaria. No fue un estallido. Fue apenas un cambio en el tono, una respuesta más seca. Pero fue suficiente para que él mismo se diera cuenta de que algo no estaba bien. No pidió disculpas. Tampoco lo explicó. Solo volvió a lo suyo, como siempre hacía. Pero esa reacción lo dejó pensando más de lo que esperaba. Porque no era solo lo que estaba pasando afuera. Era lo que eso estaba despertando dentro. Esa vieja necesidad de no volver a quedar en un lugar vulnerable. De no ser el que no entiende. El que no ve. El que llega tarde. Esa parte suya que creía tener bajo control, empezaba a moverse de nuevo. Y lo hacía de una forma silenciosa, pero firme. Esa noche, mientras todo parecía en calma, Bruno sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. No era miedo, no exactamente. Era anticipación. Como si algo estuviera por confirmarse. Como si todo lo que había intentado ignorar estuviera a punto de tomar forma. Y aunque todavía no sabía qué era, ni qué significaba realmente, había dejado de ser algo pequeño. Ahora ya era algo que no iba a poder seguir esquivando. Los días siguientes no trajeron respuestas claras. Al contrario, hicieron que todo se volviera más denso. Bruno ya no intentaba convencerse de que estaba exagerando. Había dejado de pelear con esa sensación. Ahora la llevaba encima, como si fuera parte de su cuerpo. En el taller, los movimientos seguían siendo precisos, pero más rígidos. Había perdido esa naturalidad que lo hacía resolver todo sin pensar. Ahora pensaba demasiado. Revisaba 2 veces. Dudaba en decisiones que antes tomaba en segundos. Nadie decía nada, pero se notaba. Él mismo lo notaba. Y eso lo irritaba, no porque algo estuviera mal afuera, sino porque no lograba ordenar lo que pasaba dentro. Esa inquietud constante empezó a acompañarlo incluso en momentos en los que antes encontraba algo de calma. Ya no había pausa real. Todo parecía estar atravesado por una misma tensión, como si cualquier situación, por mínima que fuera, pudiera confirmar algo que él ya estaba empezando a dar por hecho. Una tarde, decidió salir antes de lo habitual. No lo pensó demasiado. Solo sintió que necesitaba moverse, cambiar de aire, alejarse de ese espacio donde todo empezaba a sentirse más pesado. Caminó sin rumbo claro, dejando que el ritmo de la ciudad lo llevara. Terminó en un lugar que no visitaba desde hacía años. No fue intencional. O al menos eso se dijo. Pero cuando se detuvo frente a ese sitio, entendió que no había sido casualidad. El ambiente tenía algo distinto, como si el tiempo no hubiera pasado del todo por ahí. No había nada especial en apariencia, pero para Bruno sí lo era. Porque ese lugar estaba conectado con algo que él había decidido no mirar más. Se quedó quieto unos segundos, evaluando si entrar o seguir de largo. Parte de él quería irse, volver a lo conocido, a lo controlable. Pero otra parte, más silenciosa, lo empujaba a quedarse. Entró. El aire le resultó extraño. No por el lugar en sí, sino por lo que le despertaba. Era como si todo lo que había mantenido en orden durante años empezara a moverse apenas cruzó ese umbral. No necesitó ver nada específico para que los recuerdos aparecieran. No eran imágenes claras. Eran sensaciones. La incomodidad en el cuerpo. La forma en que había bajado la mirada en ese entonces.
El peso de no haber sabido cómo reaccionar. Esa humillación que había aprendido a esconder tan bien, seguía ahí, y no estaba tan lejos como él pensaba. Se apoyó en una pared, sin hacer ruido, como si temiera interrumpir algo. Pero en realidad era al revés. Era él el que estaba siendo interrumpido por algo que no había terminado de pasar. Durante años había creído que lo había superado. Que simplemente había decidido no darle importancia. Que crecer, trabajar y seguir adelante era suficiente. Pero ahora entendía algo incómodo. No lo había superado. Lo había evitado. Y evitar algo no lo hace desaparecer. Solo lo deja esperando. Ese pensamiento se quedó con él más tiempo del que quería admitir. Cuando salió, la sensación no se fue. Al contrario, se volvió más clara. Ya no era solo una incomodidad difusa. Ahora tenía una dirección. Y eso lo dejó más expuesto. Porque si lo que estaba sintiendo ahora tenía que ver con aquello que nunca enfrentó, entonces tal vez lo que estaba pasando en el presente no era exactamente lo que él creía. Esa idea le incomodó más que cualquier otra cosa. Porque implicaba algo difícil de aceptar. Que tal vez no estaba viendo con claridad. Que tal vez estaba reaccionando no solo a lo que ocurría ahora, sino a algo mucho más antiguo. Esa noche, al regresar, volvió a notar los mismos detalles. Los mismos gestos distintos. Las mismas pequeñas señales que habían iniciado todo. Pero esta vez, algo cambió en la forma en que las percibió. No dejaron de incomodarlo. Pero ya no eran tan definitivas. Había una duda nueva. Una que no lo tranquilizaba, pero tampoco lo dejaba seguir avanzando con la misma seguridad que antes. Se dio cuenta de que había estado llenando los espacios en blanco con interpretaciones propias. Que había asumido significados sin detenerse a confirmar nada, no porque quisiera hacerlo, sino porque su forma de protegerse funcionaba así. Anticipar. Prevenir. No quedarse atrás. Pero ese mecanismo, que tantas veces lo había ayudado, ahora parecía estar jugándole en contra. Porque no le permitía ver lo que realmente estaba pasando. Solo lo que temía que estuviera pasando. Se movió por la casa con esa tensión silenciosa que ya se había vuelto habitual. No dijo nada, pero tampoco actuó igual que antes. Había una distancia sutil, difícil de notar desde afuera, pero muy presente en él. No sabía cómo acercarse sin exponerse. No sabía cómo preguntar sin confirmar sus propios temores. Y no sabía cómo quedarse en medio de esa incertidumbre sin tomar una decisión. Esa contradicción empezó a pesar más que cualquier otra cosa. Quería entender, pero al mismo tiempo evitaba hacerlo del todo. Quería claridad, pero temía lo que podía encontrar. Y en medio de eso, algo más empezó a aparecer. Una especie de cansancio. No físico. Era más profundo. El cansancio de sostener una versión de sí mismo que siempre tenía que estar un paso adelante. Que no podía permitirse fallar en la lectura de lo que pasaba a su alrededor. Que no podía volver a sentirse expuesto. Pero esa exigencia ya no se sostenía con la misma firmeza. Había grietas. Pequeñas, pero suficientes. Esa noche, mientras todo parecía en calma otra vez, Bruno no pudo evitar quedarse más tiempo del habitual en silencio. No haciendo nada en particular, solo dejando que los pensamientos aparecieran sin intentar ordenarlos de inmediato. Y ahí fue donde la idea terminó de tomar forma. Tal vez no era solo lo que estaba pasando ahora. Tal vez era él. No en el sentido de que todo estuviera en su cabeza, sino en la forma en que estaba mirando, interpretando, reaccionando. Eso no resolvía nada. Pero cambiaba todo. Porque si su forma de ver estaba condicionada por algo que nunca enfrentó, entonces no podía confiar completamente en lo que creía estar entendiendo.
Esa posibilidad lo dejó en un lugar incómodo. Sin certezas. Sin control. Y por primera vez en mucho tiempo, sin una respuesta clara que lo protegiera. Se quedó ahí, en ese punto intermedio donde nada termina de definirse. Donde lo que antes parecía evidente ahora se vuelve dudoso. Y donde lo que había mantenido enterrado, empieza a salir, aunque todavía no tenga forma completa. No pasó nada concreto esa noche. Pero algo dentro de Bruno ya no estaba en el mismo lugar. Y eso, aunque todavía no lo entendiera del todo, era imposible de ignorar. Esa sensación de estar en medio de algo que no terminaba de entender lo acompañó durante varios días más, pero ya no era igual que antes. No era solo inquietud. Era presión. Como si todo lo que había intentado mantener bajo control estuviera empujando desde adentro, buscando salir. En el taller, los errores empezaron a acumularse. Nada grave, pero lo suficiente como para que él mismo se detuviera a mitad de un movimiento y se quedara mirando lo que tenía en las manos sin reconocer del todo qué estaba haciendo. No era falta de capacidad. Era otra cosa, como si su atención ya no le perteneciera completamente. Una tarde, tuvo que dejar un trabajo a medias. No era común en él. Se limpió las manos, dejó las herramientas donde estaban y salió sin explicar demasiado. No tenía claro a dónde iba, solo sabía que no podía seguir ahí, como si nada. El aire afuera no le trajo alivio. Caminó más rápido de lo habitual, como si moverse le permitiera escapar de algo. Pero esa sensación no se quedaba atrás. Iba con él. Cuando llegó, el ambiente ya no era solo distinto. Era evidente. Esa ausencia que había sentido antes ahora tenía peso. No era una idea, no era una impresión. Había algo que ya no estaba, aunque no pudiera nombrarlo con precisión. Y por primera vez, no intentó convencerse de lo contrario. Se quedó quieto, observando sin disimulo. No buscando confirmar, sino aceptando que lo que estaba frente a él no coincidía con lo que había sido. Y en ese instante, algo dentro de él se tensó más de lo que podía sostener. Porque todo lo que había intentado mantener separado, empezó a mezclarse. El presente con el pasado. La sospecha con el recuerdo. La incomodidad actual con aquella sensación antigua de haber quedado expuesto, de no haber entendido a tiempo, de haber sido el último en darse cuenta. Esa vieja herida dejó de ser un eco lejano. Estaba ahí, completamente presente. Y entonces ocurrió. No fue un gran evento. No hubo una escena evidente. Fue algo más sutil, pero suficiente. Un detalle que no encajaba, pero no como él había pensado. Algo que, en lugar de confirmar sus temores, los desarmaba. Y eso fue peor. Porque lo obligó a detenerse. A mirar de nuevo, a reconocer que tal vez había estado construyendo una historia que no era del todo real. Esa idea lo golpeó con más fuerza que cualquier otra posibilidad. Porque si no era lo que él creía, entonces todo lo que había sentido, pensado y anticipado en esos días no tenía la base que él suponía. Y eso lo dejó sin defensa. Fue en ese momento cuando apareció esa presencia inesperada. No irrumpió con fuerza. No vino a confrontarlo directamente. Pero su sola aparición cambió el eje de todo. No traía respuestas simples. Traía algo más incómodo. Una perspectiva que Bruno no había considerado. No se trataba de señalarle que estaba equivocado. Era algo más profundo. Más difícil de esquivar. Le mostraba, sin imponerse, que lo que estaba ocurriendo ahora no podía entenderse sin mirar lo que él había dejado pendiente durante años. Que no estaba reaccionando solo a lo que veía, sino a lo que nunca había procesado. Esa idea no llegó como una conclusión clara. Se fue armando poco a poco,
pero con una precisión que lo desarmaba. Porque empezaba a conectar cosas que él había mantenido separadas. La forma en que ahora interpretaba cada gesto. La rapidez con la que asumía lo peor. La necesidad constante de anticiparse, de no quedarse atrás, de no volver a sentirse vulnerable. Todo eso no había nacido ahora. Venía de antes. De mucho antes. Y en ese instante, esa verdad dejó de ser abstracta. Se volvió personal. Bruno sintió como algo dentro de él cedía. No completamente, pero lo suficiente como para que ya no pudiera sostener la imagen que siempre había construido de sí mismo. Ese hombre firme, que resolvía todo, que no dudaba, que no se dejaba afectar más de lo necesario, empezó a mostrar grietas. Porque por primera vez entendía algo que nunca había querido aceptar. No había estado controlando las situaciones. Había estado evitando sentirlas. Y ese mecanismo, que durante años le había servido para seguir adelante, ahora lo estaba llevando a interpretar el presente desde un lugar distorsionado. Eso no quitaba que algo estuviera pasando. Pero sí cambiaba la forma en que lo estaba mirando. Esa comprensión lo dejó en un lugar incómodo. Sin la certeza que lo sostenía. Sin la seguridad de que estaba en lo correcto. Y lo más difícil, sin la posibilidad de culpar únicamente a lo externo. Porque ahora tenía que mirarse a sí mismo. Y eso era algo que había evitado durante demasiado tiempo. El peso de aquella despedida sin cierre volvió con más fuerza que nunca. No como un recuerdo puntual, sino como una herida abierta que nunca terminó de sanar. Entendió, de golpe, cuánto había vivido huyendo de ese momento. Cuánto había construido su forma de ser para no volver a sentir esa misma impotencia. Y cómo, sin darse cuenta, había empezado a reaccionar ante cualquier cambio como si ese pasado estuviera repitiéndose. Ese fue el verdadero quiebre. No descubrir algo sobre los demás, sino descubrir algo sobre sí mismo, y no era cómodo. Porque implicaba aceptar que tal vez había entendido mal. Que tal vez había cargado años con una lectura equivocada. Que tal vez había endurecido partes de sí mismo que nunca necesitaban volverse así. Pero también implicaba algo más. Aceptar que no todo podía repararse. Que había momentos que no iban a tener una segunda oportunidad. Que había cosas que simplemente habían pasado, y que no podía volver atrás para cambiarlas. Esa idea le dolió más que cualquier otra. Porque él siempre había creído que, si encontraba la causa, podía arreglarlo. Como en el taller, como en todo lo demás. Pero esto no era un motor. No tenía piezas reemplazables. No tenía solución técnica. Solo tenía aceptación. Y eso, para alguien como Bruno, era lo más difícil de todo. Se quedó en silencio, sin moverse demasiado. No porque no supiera qué hacer, sino porque por primera vez no intentó hacerlo de inmediato. Dejó que esa verdad se asentara. Que incomodara. Que doliera. Sin correr. Sin distraerse. Sin buscar una forma rápida de cerrarla. Y en ese espacio, algo empezó a cambiar. No de forma evidente. No como una solución. Pero sí como un movimiento interno. Más suave, menos rígido. Como si una parte suya, que siempre había estado en tensión, empezara a aflojar apenas. No porque todo estuviera bien, sino porque ya no estaba huyendo de lo que dolía. Y aunque todavía no sabía qué hacer con eso, ya no podía volver al lugar donde estaba antes. Los días no cambiaron de golpe después de aquello. El taller seguía abriendo a la misma hora, las herramientas seguían en su lugar, y la gente seguía llegando con problemas que necesitaban solución. Desde afuera, todo parecía igual. Pero Bruno ya no estaba en el mismo lugar. Había algo más lento en sus movimientos,
no por cansancio, sino por una especie de pausa nueva. Como si ahora dejara espacio entre lo que sentía y lo que hacía. Antes reaccionaba casi sin darse cuenta, anticipando, resolviendo, cerrando. Ahora, a veces, se detenía unos segundos más. Observaba. Respiraba, no siempre sabía qué hacer con eso. Pero ya no corría de inmediato. En el taller, alguien le preguntó algo sencillo y él respondió sin apuro, sin esa tensión que antes le apretaba el pecho sin que lo notara. No era que todo estuviera resuelto. Era que ya no estaba intentando controlarlo todo al mismo tiempo. Eso también se empezó a notar fuera de ahí. Cuando volvió a encontrarse con esa persona cercana que tanto lo había inquietado, no buscó confirmar nada. No revisó gestos, no interpretó silencios, no intentó adelantarse a lo que podría pasar. Solo estuvo. Y eso, para alguien como él, era completamente nuevo. No fue perfecto. Hubo momentos en los que la incomodidad volvió, en los que su mente quiso completar espacios, sacar conclusiones rápidas, protegerse antes de tiempo. Pero ahora, al menos, podía reconocerlo. Podía darse cuenta de que esa reacción no siempre venía del presente. Y eso ya cambiaba algo. Una tarde, mientras ordenaba el taller al final del día, se quedó mirando sus manos. Las mismas manos que habían pasado años arreglando lo que otros rompían, sosteniendo lo que otros no podían, resolviendo lo que parecía no tener solución. Siempre había creído que esa era su forma de estar en el mundo. Ser útil. Ser firme. No fallar. Pero ahora entendía algo distinto. Había cosas que no se podían arreglar como un motor. Había momentos que no volvían. Palabras que no se dijeron. Despedidas que quedaron incompletas. Y por más que intentara encontrar una forma de corregirlas, no existía esa posibilidad. Esa verdad seguía doliendo. No menos que antes, pero diferente. Ya no era una herida que tenía que ocultar a toda costa. Era algo que empezaba a reconocer como parte de su historia, algo que no podía cambiar, pero que tampoco tenía que seguir controlando todo lo que hacía. Esa noche, al regresar, no hubo grandes conversaciones ni momentos extraordinarios. Todo fue simple. Casi cotidiano. Pero había algo distinto en la forma en que se movía, en cómo miraba, en cómo se quedaba en los silencios sin llenarlos de inmediato. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba tratando de protegerse de todo. Y eso, aunque le generaba una cierta inseguridad, también le daba una sensación nueva. Una especie de alivio silencioso. Con el paso de los días, empezó a notar algo más. Cuando dejaba de anticipar lo peor, no todo se derrumbaba. Cuando no intentaba controlar cada gesto, cada respuesta, cada posible escenario, las cosas no se salían del lugar como había temido durante tanto tiempo. No todo era perfecto. Pero tampoco era tan frágil como él creía. Esa idea fue creciendo lentamente. Y con ella, una comprensión más profunda. Durante años, había vivido como si siempre tuviera que estar listo para evitar el siguiente golpe. Como si todo dependiera de su capacidad de prever, de controlar, de no fallar. Pero esa forma de vivir también lo había alejado. No solo de los demás. De sí mismo. Porque para no sentir de nuevo aquella humillación, aquella despedida incompleta, había construido una versión de sí mismo que no dejaba espacio para la fragilidad. Y ahora entendía que eso también tenía un costo. No todo se arreglaba evitando. Algunas cosas solo se transformaban cuando uno dejaba de huir. Una noche, mientras caminaba de regreso, recordó algo que había escuchado tiempo atrás, pero que en ese momento no había entendido del todo. No fue una frase exacta, ni una enseñanza clara. Fue más bien una idea sencilla, que uno no necesita tener todo resuelto para empezar a estar en paz. Antes,
eso le habría parecido imposible. Ahora, no tanto. Porque empezaba a ver que esa paz no venía de tener control, sino de dejar de pelear contra todo lo que no podía cambiar. En ese proceso, casi sin darse cuenta, empezó a acercarse a algo que antes le resultaba lejano. No como una respuesta inmediata, ni como una solución mágica, sino como una presencia tranquila. Algo que no lo exigía. Que no le pedía que fuera fuerte todo el tiempo. Que no lo obligaba a entenderlo todo antes de dar un paso. No supo explicarlo con palabras. Pero lo sintió. Como si en medio de todo ese proceso, donde él estaba dejando de huir de sí mismo, no estuviera completamente solo. No cambió de un día para otro. Seguía teniendo dudas. Momentos de tensión. Recuerdos que dolían. Pero ya no lo definían de la misma manera. Ahora podía quedarse un poco más en ellos sin que lo desbordaran. Podía mirar sin escapar. Podía sentir sin cerrarse. Y eso, para él, era un comienzo. No uno ruidoso. No uno evidente. Pero sí real. Porque por primera vez, no estaba intentando ser alguien que no era para protegerse del pasado. Estaba aprendiendo, poco a poco, a ser honesto con lo que le dolía. Y en ese lugar más sencillo, más humano, más frágil, descubrió que nunca había estado tan cerca de empezar de verdad. A veces no se trata de arreglarlo todo, sino de dejar de huir de lo que nos duele. Si algo de esta historia se quedó contigo, quizá no es casualidad. ¿Hay algo en tu vida que llevas tiempo evitando mirar? Si quieres, puedes quedarte por aquí. Hay más historias que, de una forma u otra, también hablan de nosotros.